Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Vamos a continuar con el ejercicio que les había mencionado sobre integración, para integrar las impropias, mejor dicho, pero en este caso nos piden demostrar la convergencia absoluta. Recuerden que la definición de convergencia absoluta para impropias es básicamente que la integral impropia del módulo del integrando converja. Es decir, tienen que ver si poniéndole valor absoluto a lo que vayan a integrar, eso les da una integral impropia que converja. ¿Está bien? En el caso de que no ocurra eso, o sea, que cuando ustedes le aplican el valor absoluto al integrando les queda una integral impropia divergente, eso quiere decir que nuestra integral original, ¿sí?, no convergería absolutamente. ¿Está bien? Pero en cambio, si ustedes le ponen el valor absoluto al integrando y prueban que esa integral impropia converge, entonces la integral impropia original converge absolutamente. Es interesante que ustedes sepan que si una integral impropia converge absolutamente, converge normalmente, o sea, converge a secas, digamos. ¿Está bien? Pero también es interesante notar que si la integral impropia del valor absoluto del integrando diverge, o sea, si esta diverge, es importante recalcar que eso no quiere decir directamente que esta también diverja. ¿Está bien? Ojo con eso. Hay integrales impropias, y que en series también lo van a ver. Van a ver que hay integrales impropias que cuando le aplican el valor absoluto al integrando les da una integral impropia que diverge, pero si no le aplican el valor absoluto, esa integral impropia hubiese convergido. ¿Está bien? Entonces, mucho cuidado con eso. La convergencia absoluta asegura la convergencia convencional, pero, lo que sería la no convergencia absoluta no asegura la divergencia. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Entonces, si nos piden que hallemos, que probemos que esta integral impropia converge, lo que habría que hacer es tomarle el valor absoluto al integrando y ver si eso nos queda como una integral impropia convergente. Entonces, si nosotros le tomamos el valor absoluto al integrando, nos quedaría esto de acá. Y fíjense que como el valor absoluto, por propiedades de valor absoluto, lo podemos como, entre comillas, distribuir en el numerador y en el denominador, el valor absoluto del numerador sería el valor absoluto del seno de 3x a la séptima menos 5x, y en el denominador nos queda el valor absoluto de x cuadrado, que es x cuadrado, porque x cuadrado ya es positivo. ¿Sí? Y acá viene la cuestión. Fíjense que les queda el valor absoluto del seno de 3x a la séptima menos 5x. Y acá, para saber por dónde empezar, porque claro, uno dice, ¿y cómo hago para saber si converge? Bueno, hay que aplicar los criterios. Entonces, ¿cómo sabemos qué criterio utilizar? Bueno, eso es algo que es muy difícil de responder y viene con la práctica. Pero, en este caso, como ustedes tienen, fíjese, el valor absoluto del seno de 3x a la séptima menos 5x. Si ustedes se acuerdan, esto que nosotros tenemos acá adentro es que es una composición de funciones entre un polinomio, 3x a la séptima menos 5x, y el seno de x. ¿Está bien? Obviamente, continua, derivable, etc. Pero eso en este momento no nos es muy relevante. Lo que sí nos es relevante es el hecho de que ustedes vean que el valor absoluto de las funciones seno de, bueno, en este caso 3x a la séptima menos 5x, o el valor absoluto del seno de x, o del seno de 7x, o lo que sea, son valores absolutos que están acotados superiormente. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, las funciones seno tienen su valor menor en menos 1 y su valor superior en 1. O sea, el valor mínimo de la imagen es menos 1 y el valor máximo de la imagen es 1. Acuérdense que estos son para funciones senos o cosenos. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan bien, el seno de x, o en este caso, como tenemos acá una composición del seno con 3x a la séptima menos 5x, es mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. Pero si le ponemos el valor absoluto, queda menor o igual a 1. Mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Por lo tanto, tendríamos una cota superior para el integrando. Porque la cota superior del integrando sería, bueno, si el numerador lo podemos acotar por 1, el denominador nos quedaría x cuadrado. O sea, nos quedaría que el valor absoluto del seno de 3x a la séptima menos 5x sobre x cuadrado es menor o igual a 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, nos queda una función tipo 1 sobre x elevado a una potencia,
donde se acuerdan, como les dije en videos anteriores, las integrales impropias de funciones tipo 1 sobre x elevado a una potencia dada entre 1 y más infinito convergen si la potencia es mayor a 1 y divergen si la potencia es menor o igual a 1. Y justamente 1 sobre x cuadrado tiene una potencia mayor a 1. Por lo tanto, la integral impropia de 1 a infinito de 1 sobre x cuadrado convergería. Ese dato es clave saberlo en este mismo momento. Porque uno dice, había un criterio que a mí me decía que si yo encontraba una función más grande, cuya integral impropia, digamos, que sea continua en el mismo intervalo de integración que la otra, pero cuya integral impropia convergiera, yo podría asegurar la convergencia de la que yo necesito calcular. Ese criterio es el criterio de comparación directa o criterio de comparación a secas. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de este criterio que no lo hemos usado hasta el momento? Es un criterio que se podría haber usado en otras integrales o que podrían ustedes haber usado previamente, pero que por ahí en este caso su utilidad se reluce ante la del criterio de comparación por paso al límite. ¿Por qué? Porque para usar el criterio de comparación directa ustedes tienen que encontrar una función más grande cuya integral impropia convergiera. Y eso, encontrar una función más grande, que suena fácil de decir, no es fácil de hacerlo en la práctica. Porque ustedes tienen que acotar. Y acotar al principio cuesta bastante. Es un proceso que cuesta. Más adelante, cuando vean series y sucesiones, van a ver que el proceso de acotación va a seguir estando presente. Así que no es un concepto que solo se usa ahora. Entonces, como les mencioné, el valor absoluto del seno de 3x a la séptima menos 5x es menor o igual a 1. Por lo tanto, acabamos de encontrar una función, que podemos llamarla g, que es más grande y que a su vez es continua en el mismo intervalo en el que la otra función lo es. O sea, 1 sobre x cuadrado es continua obviamente en todos los reales menos el 0, pero particularmente será continua en el intervalo de integración, ¿sí? O por lo menos en este intervalo, mejor dicho, no es el intervalo de integración, ¿está bien? Pero es continua en este intervalo, que es a su vez donde es continua nuestra función original, ¿sí? Entonces, fíjense que utilizando eso, podemos decir, bueno, entonces esto está completamente supeditado a que si la integral impropia de 1 sobre x cuadrado converge, va a converger esta, ¿sí? Por criterio de comparación directa. Y esta es la trampa, o la ventaja, ¿no? Más que no trampa. Nosotros ya sabemos que esta converge. Porque nos acordamos ese truquito que yo les mencioné, el de las integrales impropias de 1 más infinito de 1 sobre x elevado a una potencia. Pero de todas maneras, vamos a tener que hacerla. Pero es fácil de hacer esta integral, ¿sí? Entonces, vamos a hacerla. Fíjense, si tenemos que hacer esta integral impropia, fíjense que es una integral impropia debido a que el intervalo de integración no está acotado, ¿sí? Además, 1 sobre x cuadrado, como ya hemos mencionado, es continua en el intervalo de 1 más infinito. Entonces vamos a calcular la integral a través de la definición, ¿sí? Entonces, fíjense que de esta forma, 1 sobre x cuadrado ahora es continua en ese intervalo de 1 a, ¿sí? Por lo tanto, la vamos a poder resolver con todas las técnicas de integración que nosotros ya conocemos. En este caso, 1 sobre x cuadrado lo podemos reescribir como x a la menos 2. Y cuando realizamos la integración, una primitiva podría ser menos 1 sobre x o menos x a la menos 1. ¿Está bien? Entonces, acá vamos a aplicar la regla de Barrow, ¿sí? Y fíjense, nos queda el límite de a tendiendo a más infinito de menos 1 sobre a más 1. Fíjense que 1 sobre a cuando a tiende a infinito tiende a 0. ¿Por qué? Se los dejo a ustedes para que lo practiquen y lo recuerden, ¿sí? Recuerden, constantes sobre funciones que tienden a más infinito tienden a 0, ¿sí? Pero obviamente escriban con mucha más, expláyense un poquito más en cómo se escribe bien esa propiedad. Por lo tanto, el límite, la integral impropia converge a 1. Pero ojo, ¿quién es la que converge a 1? Converge a 1 la integral impropia de 1 sobre x cuadrado, que por criterio de comparación directa, la convergencia de esta nos aseguraba la convergencia de esta de acá. Pero esta de acá no era la que nosotros estábamos buscando. ¿Pero cuál era esta? No se olviden, esta que tenemos acá, esta que tenemos acá no es otra que la integral impropia del valor absoluto del integrando original. O sea que si esta convergía,
podríamos decir que la que nosotros nos pedían calcular, que era la que no tenía el valor absoluto del seno acá, ¿sí?, converge absolutamente. Por lo tanto, fíjense que acabamos de congeniar el criterio de comparación directa con el criterio, o sea, con la convergencia absoluta, ¿sí? Esto es interesante que ustedes vean esta combinación porque es muy útil y les spoileo, es muy parecida a esta idea que estamos usando acá para hacer el inciso B, ¿está bien?, de este punto. Entonces, recuerden, como esta es la integral impropia del módulo del integrando, si esta converge, que lo hace, converge absolutamente la que no tenía el valor absoluto. ¿Está bien? Por lo tanto, acabamos de probar lo que nos pedían, probar que esta convergía absolutamente. Fíjense que el proceso de ver la convergencia absoluta es muy útil porque si ustedes prueban que una integral impropia converge absolutamente, pueden asegurar la convergencia clásica, digamos, la convencional, de la integral impropia original, ¿sí? Ahora, recuerden, es importante que la integral impropia, si ustedes están buscando la convergencia absoluta de una integral impropia y no converge absolutamente, eso no quiere decir automáticamente que diverge. Puede que converja, como puede que diverja, ¿sí? Es decir, si la integral impropia no converge absolutamente, están como cuando empezaron. No saben si la integral original converge o diverge. Pero si la integral impropia llega a converger absolutamente, ustedes pueden asegurar la convergencia de la integral original, ¿sí? Y ese concepto está muy bueno y es muy útil y lo van a volver a usar en series. Así que ténganlo muy presente. Así que bueno, gente, con esto terminamos este video y seguiremos con los próximos temas la otra semana.